Unidos Outreach es una organización sin fines de lucro, dedicada a asistir a la comunidad inmigrante de bajos recursos en varios trámites migratorios. Además, nos dedicamos a informar a la comunidad inmigrante sobre las últimas noticias de inmigración y ofrecemos talleres gratuitos. Llámenos al 786-305-3378 o visite nuestro website unidosoutreach.com. Regresamos con Agárrate y yo te quiero recordar, aquí en Estados Unidos es muy importante que estemos asegurados, tener el seguro de hospitalización, cirugía, maternidad, asegurar nuestra casa, local comercial, cualquier bien que para ti sea importante, hay que asegurarlo. Yo te recomiendo que consultes con Opportunity Insurance porque ellos te van a ayudar a tener un buen seguro con una buena cobertura, pero que no impacte tu presupuesto. Nosotros aquí en Factores de Poder todos nos aseguramos con Opportunity Insurance. Bueno, y si tienes una cartera de diseñador que no utilices, que no te guste, bueno, eso se puede convertir en dinero en efectivo si te comunicas con Maru Consign. Ellos van a certificar que realmente la cartera sea de diseñador y te la van a comprar en estos momentos de dificultad económica. Eso está muy bien. A lo mejor lo que quieres es tener una buena cartera de diseñador. Visita la página web de Maru Consign. Ahí hay bellezas en carteras de diseñador en perfecto estado, a muy buen precio y te la van a enviar a cualquier parte del mundo excepto Asia. Regresemos con Agárrate. Ayer, por cierto, que Diosdado Cabello hoy, está haciendo programa hoy, se ve bastante enfermo, me dicen, porque no lo he visto, que está en recuperación y habla de que hay descontentos internos. Parece que los reconoce. Bueno, ayer estuvimos conversando y comentando y analizando las palabras de Elliot Abrams acerca de que, bueno, descartando una intervención en Venezuela, una intervención militar extranjera, una coalición, etcétera, y calificando de realismo mágico la solicitud de María Corina Machado. Y estuvimos leyendo un análisis en sus redes sociales de Alberto Ray, que es consultor de estrategia para la gestión de riesgos, es escritor, conferencista, está dedicado a generar bienestar a través de la seguridad, un experto en seguridad. Lo tenemos conectado vía Skype. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Hola, Patricia, qué gusto saludarte. Bueno, Alberto, te queremos tener ayer mismo, pero yo quiero que tú nos hagas un análisis de estas palabras de Elliot Abrams en el contexto de lo que significa Venezuela para la región en cuanto a seguridad. Pero no solamente para la región, para el propio venezolano que está allá adentro, para el que no puede salir, para el que está atrapado. Sí, bueno, Patricia, gracias por la oportunidad de conversar estos temas. Y lo que yo traté de expresar en pocas líneas, escribir en Twitter estas cosas es a veces muy difícil. Es que todos sabemos que la situación de Venezuela vive una situación de anomia y de alteración prácticamente total de su vida republicana, de la vida cotidiana del ciudadano venezolano. Y lo que trataba yo de destacar es que hay tres grandes elementos que la comunidad internacional inclusive considera como drivers fundamentales para pasar a niveles, vamos a decir, de mayor intensidad para hacer más poderoso, más coercitivo la acción sobre los tiranos. Y esos tres elementos son, en primer lugar, la violación masiva y sistemática de los derechos humanos de todos los venezolanos dentro de la frontera. El segundo elemento es la amenaza real y clara que significa el régimen criminal que tiene a Maduro en la cúpula, pero que es una red, realmente estos son redes criminales que han tomado al país y que no se limitan a las fronteras nacionales, sino que son de características expansionistas todas. Y el tercer elemento es la potencialidad real donde la situación interna del país
el fraccionamiento de los grupos armados irregulares, el control territorial por parte de estos grupos y el control de la producción o de riquezas por parte de estos grupos son elementos que pueden conducir a un conflicto civil armado de grandes proporciones. Y cuando uno pone estos tres elementos juntos, definitivamente la situación venezolana sale de cualquier, digamos, lupa institucional, y esto no se puede tratar como se trata cualquier otra diferencia política en un país, sino que hay que empezarlo a considerar como una operación básicamente de salvamento de la población y de sus instituciones. Eso es lo que quiero dejar claro, y eso cuando Abrams dice que con sus palabras habla de realismo mágico, lo que está realmente es descalificando y poniendo en evidencia que le importa muy poco el problema venezolano. Pero el discurso es diferente a hace unos meses, de él mismo, ¿no? ¿Qué crees tú que pasó ahí? Mira, yo tengo, esto es una hipótesis que no he podido comprobar, pero yo lo que creo es que Abrams, Abrams está ocupando, tiene dos sombreros hoy en día. Uno es el enviado para Irán y otro es enviado para Venezuela. O sea, él está ocupando las dos posiciones. Y yo lo que creo es que él ha dejado de importarle un poco, no lo quiero descalificar con esto, pero creo que el tema iraní le ocupa su agenda y ha dejado de lado un poco el tema venezolano. Y al dejar de lado el tema venezolano, se siente en libertad de hacer ese tipo de comentarios. Cosa que para un diplomático, además que los oídos del mundo están pendientes de sus palabras, es un error. Pero yo creo que eso es lo que le está pasando. Es que fue dicho con, yo no sé, la actitud fue más allá de lo que tú dices, de la diplomacia, ¿no? Lo dijo como con cierto... Yo sentí hasta como una rabiecita contra María Corina, una cosa inusual en este tipo de mensajes que se dan. Yo no sé qué trasfondo puede haber en todo esto, porque además el tema de Irán está conectado con Venezuela también, Alberto. Totalmente, totalmente. Quien conoce a Abrams sabe que él es un diplomático que muchas veces utiliza el sarcasmo. Ese es un estilo que él ha aplicado mucho, y quien lo conoce sabe que es así. Pero lo que pasa es que cuando las situaciones son tan delicadas, tan explosivas, y que cada palabra tiene un peso específico, evidentemente este tipo de cosas la gente no las entiende y más bien las toma como lo que tú dices, como una ofensa o como hasta una burla, ¿no? Yo no quiero creer que esa es la posición del Departamento de Estado ni del gobierno de los Estados Unidos. Te lo iba a preguntar porque acaba de ocurrir además la denuncia que hace el presidente de Colombia con respecto a los misiles que se estarían armando en Venezuela. Es decir, Estados Unidos ha sido como claro en el análisis de la situación que causa en la región Venezuela y las relaciones de Maduro y antes de Chávez, esas relaciones peligrosas con grupos terroristas, etcétera. Entonces, ¿cómo pueden hablar de esa manera y descalificar, colocar como realismo mágico, como una cosa que no va a ocurrir o que no ocurriría nunca, que haya una intervención porque simplemente no la amerita? Sí, mira, a ver, yo creo que también estamos viviendo momentos complicados en los Estados Unidos con la campaña electoral, que es una campaña muy complicada, muy difícil, y el tema venezolano, quizás lo que se quiere es bajarle un poco el tono sin bajarle al mismo tiempo su importancia. Lo que pasa es que si eso es lo que quisieron hacer, fue pero muy torpe. En todo caso, son los voceros oficiales del gobierno de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay otros voceros oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Si tú le haces un seguimiento a las declaraciones sobre Venezuela, cada vez personas como el almirante Craig Fowler hablan más de Venezuela que el propio Abrams.
personas como Michael Cossack hablan más de Venezuela que el propio Abrams. Entonces es como la línea más dura y que señalan, como tú bien dices, a Venezuela como esta amenaza regional con vínculos con estos países pues, del eje del mal, como pudiéramos llamarlo. Y todo este tema iraní mira, la administración de Trump, si algún enemigo tiene la administración de Trump en el plano internacional, es el gobierno iraní. Y lo ha demostrado, inclusive eliminando físicamente figuras como Soleimani del mapa. Entonces, el juego, los Estados Unidos no es un país que considera que las acciones de fuerza son acciones del realismo mágico. Bueno, yo creo incluso que ahora que Turquía también cada vez más, ¿no? Sí, bueno, el papel de Turquía es distinto. Turquía es un país muy grande y Turquía pertenece a la OTAN, además. Turquía juega un papel como de bisagra entre Occidente y Oriente. Y el tema de Turquía es su gobierno actual, ¿no? Y el radicalismo del gobierno actual. Sí. Y que siente que puede operar en vínculo con Irán y con Rusia. Ahora bien, el tema es que Venezuela es un territorio de avanzada en esta lucha que tiene muchos años dándose, pero nunca había habido un espacio de tanta importancia en Occidente, tan cercano a los Estados Unidos, desde donde poder confrontar a los Estados Unidos con costos tan bajos. Porque lo increíble es que desde Venezuela inclusive le pagamos a Irán para que venga a Venezuela. Así es. Entonces, bueno, imagínate tú. Casi que le pagan a Turquía también para que se lleve el oro. Sí, bueno, prácticamente. Es tremendo. Dime una cosa, Alberto, en el conocimiento que tú tienes, que es tu especialidad, de lo que pasa en Venezuela, lo que ocurre allá adentro con los grupos paramilitares, parapoliciales, ¿eso se puede resolver con un gobierno simple o habría que hacer? Yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasó en Colombia. En Colombia no se pudo resolver el tema del narcotráfico sin el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿En Venezuela se podría resolver eso con un gobierno pues tradicional? No se puede, Patricia. La respuesta es el día que logremos la libertad de Venezuela, en simultáneo tenemos que hacer un despliegue muy importante en una operación de estabilización y de recuperación del territorio nacional. En Venezuela opera en el 70% del territorio nacional. Hay al menos 30 grupos, hay muchos más, pero al menos 30 grupos de delincuencia o grupos armados organizados que funcionan a la sombra o protegidos por el propio sistema criminal venezolano, que tienen intereses, que tienen actividades económicas y que dominan un territorio. Es decir, el 70% de Venezuela es una especie de cota 905 regada en donde hay acuerdos con el propio régimen para manejar estos espacios. Y estos se han convertido como en unos pequeños feudos de la guerra, y estos feudos definitivamente, habrán algunos que quizás con la salida del régimen sea fácil porque son de oportunidad y podemos desplazarlos, pero hay otros que van a dar una resistencia sumamente alta. Exactamente. Mentira. Y sin esa seguridad tampoco hay inversión, tampoco habrá libre comercio, no puede haber nada. Totalmente. Mira, el reto que tenemos por delante de liberar a Venezuela va muchísimo más allá de salir del régimen, porque lo que ocurre es que la organización criminal es el régimen. Exactamente. Entonces esto hay que hacerlo en un proceso de gradientes. Hay que salir primero del régimen que ocupa las posiciones de poder político y de control de la economía y de las Fuerzas Armadas, y a partir de allí empezar un proceso
digamos, de retoma del territorio. Y yo no dudo que tengamos recursos humanos, técnicos, internos para iniciar este proceso, pero no son suficientes. No son suficientes. Nosotros necesitamos un apoyo externo, acordado, bajo todas las normas de los derechos humanos. Y esto está diseñado y yo lo mencioné en el tweet, hoy en día hay 14 países en el mundo donde se dan operaciones de este tipo, precisamente para cuidar que sean procesos con todas las de la ley y todas las garantías internacionales. Y no son realismo mágico, exactamente. Y no son realismo mágico. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Ojalá puedas venir pronto personalmente. ¿Cómo no? Vamos a ver cuándo te puedo visitar y conversar un poco más. Porque no estás tan lejos, así que no estás muy lejos, así que no estoy tan lejos, no estoy tan lejos. Así es. Un abrazo, Patricia, qué gusto. Igual para ti, gracias, Alberto Ray. Bueno, con esto nos despedimos hasta mañana.